Bien, señores, tengan ustedes buenas noches. Ante todo, confirmar el audio. Agradeceré, por favor, les habla el abogado Antonio Pérez Saavedra, expositor en la sesión del día de hoy. Terminamos lo que corresponde a los términos de referencia, las especificaciones técnicas y la elaboración de términos de referencia para servicios de consultoría. Reitero, por favor, que me puedan confirmar el audio, si me están escuchando bien. Recomendaciones: por favor, evitar abrir archivos que no sean lo que corresponden a la sesión. La recomendación va porque, dada la plataforma, ok, están confirmando, dada la plataforma, nos impide de repente o nos origina algún problema técnico que no pueda permitir bien realizar la sesión. Bien, la señorita Jacqueline me está confirmando. La señorita Cayo Castillo me ha confirmado. Considero de que basta con que uno, ok, basta con que uno me haya confirmado, quiere decir que por este lado no habría ningún inconveniente. Si tuviesen algún inconveniente, escríbanlo, pero ante todo revisen sus terminales, sus PC. Bien, iniciamos pues, como comentaba, la cuarta sesión del tema que nos ha venido trayendo y desarrollando en estas tres últimas sesiones en cuanto a la elaboración de los requerimientos técnicos mínimos. Hemos considerado que el requerimiento configura el elemento más importante que podamos decir respecto al procedimiento de contratación, en la medida que a partir de él es el que se va a iniciar el proceso de contratación. Es decir, si no hay requerimiento, no hay contratación. Por ende, no se satisface la necesidad de los bienes, de los servicios o de las obras. Obviamente, hemos dicho ya que el requerimiento es la solicitud, recuerden, la solicitud que realiza ¿quién? El área usuaria. Área usuaria que viene a ser una dependencia orgánica de la entidad. Cuando digo orgánica, consideren o tomen en cuenta que es muy importante que el área usuaria esté dentro de la estructura de lo que corresponde al reglamento de organización en funciones. ¿Por qué? Porque es quien le va a dar autoridad, es lo que va de alguna manera a tener la consistencia de un requerimiento originado y tramitado por una autoridad competente, de tal modo que no haya inconvenientes posteriores respecto a competencias, respecto a que tal o cual funcionario debió haber asumido el requerimiento. Sabemos hoy en día que muchas dependencias suelen instituir, suelen implementar por temas de funcionalidad áreas internas. Sin embargo, estas áreas internas solamente, como reitero, por temas de funcionalidad, creo que se puedan implementar. Sin embargo, no existen orgánicamente. Entonces, un requerimiento solo con el responsable de esa área funcional, considero que no va a tener de alguna manera esa consistencia o esa validez que permita atender ese requerimiento. Recuerden que son recursos públicos los que se administran por las entidades, de tal modo pues que tenemos que además justificar el requerimiento que se está elaborando. Bien, hoy día, como comenté en la sesión pasada, tenemos el diagnóstico. No consideren que es examen, es un diagnóstico que me va a permitir a mí, si todos los temas tratados va de alguna manera ha ido calando en ustedes, y me va a permitir también sugerir algunas situaciones que puedan corregir esas debilidades. Entonces, vamos a hacer un repaso, creo que lo más justo,
Vamos a hacer un repaso de estas tres últimas sesiones. Será pues 40 minutos. A las 8, mientras integran todo el grupo, podemos dar paso a este diagnóstico. Considero que puede ser 35 minutos para luego proceder a resolverlo y entrar a la ronda de preguntas que ustedes puedan hacer en general, porque la idea es que, señores, pregunten, consulten, complementen alguna idea. Si quieren hacer un comentario, háganlo, no hay ningún problema. La idea es acá que todos de alguna manera salgamos pues con la convicción de que esto se ha desarrollado pues el tema claramente. Bien, ya hemos visto en una primera sesión justamente las imágenes, las diapositivas que nos traen, y en realidad pues es la esencia quizás de estas tres últimas sesiones, ¿ok? De tal modo pues que vale reiterar que cuando hablamos de requerimientos técnicos mínimos, consideramos pues que viene a ser la solicitud que puede hacer justamente toda dependencia, toda área usuaria. Recomiendo para el caso, recuerden que esta debe ser una unidad orgánica. Ahora bien, lo que yo vengo exponiendo no es algo personal. Yo les traigo aquí la referencia del mismo órgano supervisor de las contrataciones del Estado, el cual mediante el comunicado 011 del año 2013 va a determinar justamente las responsabilidades y la rendición de cuentas por la determinación y modificación de las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia. Ahí ya está indicando en alusión a expresiones que guardan relación en las contrataciones públicas con relación a que si hablamos de especificaciones técnicas vamos a hablar siempre de bienes, y cuando hablamos de términos de referencia vamos a hablar de servicios. Entonces, este comunicado se pronuncia sobre la determinación de las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Bien, al respecto, si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos dice este comunicado? Nos dice, y es importante dar lectura, si ustedes se dan cuenta de este párrafo primero, que nos dice, la determinación de las especificaciones técnicas, términos de referencia y o condiciones mínimas del objeto de la convocatoria de un proceso de selección. Y a continuación, señores, viene una expresión que en verdad este subrayado también lo hace notar y no es tampoco personal, es propio del comunicado. Es de exclusiva, cuando decimos exclusiva es única, señores, corresponderá a ellos. Me refiero al área usuaria. Responsabilidad de la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas o de aquella dependencia que, dada la especialidad, canaliza requerimientos formulados por otras dependencias. Esto último guarda relación con aquellas entidades, recuerden, que dentro de su organización consolidan requerimientos a través de una sola área. Por ejemplo, no sé si será vuestra realidad, pero he presenciado muchas entidades públicas en cuya su organización establecen que el área de almacén es el que consolida y canaliza el requerimiento de útiles de oficina, útiles de limpieza, por ejemplo, e incluso el área de servicio general canaliza el requerimiento del servicio de limpieza integral y o el área de seguridad, el servicio de seguridad y vigilancia. De tal modo pues que estos servicios no es que directamente vayan a satisfacer esa necesidad de esa área, sino que es en general, de tal modo que es para toda la entidad, sin embargo, es canalizada a través de una sola dependencia.
Bien, entonces queda claro pues que el área usuaria constituye el actor y el requerimiento constituye la acción de esa área usuaria. Recuerden, queda claro, el requerimiento corresponde al área usuaria. Entonces, hablábamos pues de conocer algunas nociones, algunas definiciones, conceptos que nos permitan pues saber qué es un requerimiento técnico mínimo, qué son especificaciones técnicas, qué son términos de referencia y todo ese glosario de términos importantísimo dentro de las contrataciones públicas. Hasta acá, señores, ¿tienen algún inconveniente, alguna inquietud, alguna duda, algo que quisieran complementar, comentar? ¿No tienen ninguna? La idea es que ustedes de alguna manera puedan compartir sus inquietudes incluso, así como alguna experiencia que es necesaria e importante para la sesión. Pero bueno, a ver, continuamos. Comento entonces primero qué es un requerimiento técnico mínimo. Señores, un requerimiento técnico mínimo constituye la solicitud. ¿Por qué está en letras azules la palabra solicitud? Porque he querido notar que solicitud deviene de la acción de solicitar, de requerir, de pedir, de invocar. Tan rico nuestro castellano que podemos buscar muchos sinónimos, sin embargo hay una sola acción, es, digamos, mismo requerir, que realiza, como ya lo hemos visto, el área usuaria, de tal modo pues que va a atender sus necesidades de bienes y servicios. Atender, señores, o sea, el requerimiento va a permitir atender todas las necesidades que puedan surgir en el área usuaria. Bien. Es aplicable justamente todo el marco legal que hemos venido desarrollando ya para lo que corresponde la elaboración y el trámite de un requerimiento técnico mínimo. De tal modo pues que la base legal constituida por el decreto legislativo 1017 que aprueba la ley de contratación del Estado, así como el decreto supremo 184 del año 2008 de Economía y Finanzas que aprueba su reglamento, es la normativa aplicable para poder tratar un requerimiento técnico mínimo. A ello consideramos importantísimo complementarlo con el reglamento de organización y funciones. Como he venido sosteniendo, es importante este ROF porque nos va a permitir identificar las áreas o dependencias orgánicas, es decir, creadas, y poder así identificar personas cuya competencia pues corresponderá elaborar tal o cual requerimiento. Bien, entonces es importantísimo conocer que el marco normativo está dado por el marco que va a regular las contrataciones públicas. Obviamente incluyen disposiciones ampliatorias, modificatorias, y conexas de ser el caso y las normas complementarias dictadas. Entonces, en ese marco podemos identificar que el artículo 13 de la ley nos manifiesta que las características de los bienes y servicios, ¿no? Y señala respecto al área usuaria. ¿Qué nos dice? Nos dice algo muy claro y muy puntual en una acción imperativa. El área usuaria deberá, nos dice deberá
entonces es obligatorio, de tal modo que es una acción que corresponde sí o sí al área usuaria. Entonces, esta acción pues le va a permitir describir el bien o el servicio definiendo la cantidad, la calidad e indicando algo muy importante hoy en día, la finalidad pública. ¿Por qué es importante la finalidad pública? Más allá de formar parte de la estructura del requerimiento, nos va a permitir buscar el propósito de toda contratación. Nos va a decir el por qué y el para qué. Es la finalidad pública, señores, lo que nos va a permitir dar este alcance de para qué y el propósito de la contratación. Por ejemplo, si bien queremos un ventilador, tenemos que de todas maneras fijar como finalidad pública pues algún argumento que se justifique en razón de adquirir ese ventilador. Puede ser que en una zona de frío, imagínense, quieran un ventilador y uno no sabría justificar por qué se requiere un ventilador. Sin embargo, sí podría tener razón porque el ventilador podría servir como cooler para enfriar determinados artefactos. Podría ser, digo yo. Sin embargo, lo es importante justamente que se determine esta finalidad pública. Bien, posteriormente podríamos decir que el artículo 13 también señala que es el área usuaria la que va a formular justamente su requerimiento, pero no está sola, es en coordinación, no es que le traslade la competencia, nos dice en coordinación. ¿Qué sucede si la dependencia a que, digamos, se coordina el área usuaria, qué sucede si no le brinda este apoyo? Origina la responsabilidad del caso en la medida que pueda perjudicar el normal desenvolvimiento de las funciones de la entidad. Entonces, en otras palabras, el apoyo que se requiere a otras dependencias es de carácter obligatorio, de tal modo pues que las demás áreas están obligadas a brindar el apoyo al área usuaria para la elaboración de su requerimiento. Asimismo, es el órgano encargado de las contrataciones que también coordina y orienta al área usuaria respecto a la elaboración de su requerimiento. Ahora bien, algo que podría ser contradictorio e irónico leerlo o escucharlo es que todo requerimiento debe propiciar la concurrencia de proveedores, es decir, en vez de buscar mecanismos para limitar, debemos buscar mecanismos para ampliar, para difundir justamente y publicitar el requerimiento, de tal modo que no solamente obtengamos un solo proveedor, sino hagamos toda una gama, una pluralidad de proveedores. Eso es con relación al artículo 13 de la ley. Sin embargo, se complementa también el artículo 11, pero ya no de la ley, sino del reglamento. Recuerden, el reglamento del Decreto Supremo 084 del año 2008 de Economía y Finanzas nos dice que el área usuaria, y acá le da un adjetivo ya, es responsable de definir, miren esa acción, definir es casi detallar, ¿no? Con precisión, y todavía complementa una idea, las características, condiciones, cantidad y calidad, ¿no? Es importantísimo pues que el área usuaria contemple justamente estos elementos para la elaboración del requerimiento.
Ahora bien, es dicho y sabemos que todo requerimiento no podrá hacer referencia ni a marcas, ni a nombres comerciales, ni a patentes, ni a diseños o a tipos particulares, menos al fabricante determinado, ni, en conclusión, describir alguna situación que oriente la contratación. Es importante, pues, que el requerimiento sea transparente, sea abierto, de tal modo que permita, pues, obviamente, el acceso al mercado. Bien. Las definiciones que nos corresponde señalar son importantísimas conocerlas porque viene a ser, más allá que del glosario, constituyen el lenguaje por la cual tengamos pues una reacción inmediata para identificar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hablamos de un área usuaria, como hemos dicho, es una dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas. O sea, en toda área usuaria emergen necesidades que hay que atenderlas, ¿no? Que hay que atenderlas. La otra definición está referida al área técnica. Área técnica que además podría ser un área usuaria, sin embargo, esta área pues se constituye como el área o la dependencia especializada. Especialidad obviamente en el objeto de la contratación, que podría ser bienes o servicios, que es materia de la contratación. Entonces, el área técnica pues va a aportar a que se determine cuál es realmente la necesidad. De tal modo pues, por ejemplo, podemos citar que se requiere una computadora y muchas veces confundimos aquellos que no conocemos de a fondo lo que es una computadora y pedimos aparentemente una computadora sofisticada que podríamos considerar la mejor. No necesariamente lo más sofisticado tendría que ser lo mejor, porque si bien es cierto se adquiere, se contrata lo mejor, es con relación a satisfacer más que todo la necesidad, adecuadamente la necesidad. De tal modo que nos va a permitir pues recurrir a un área técnica para que esta área técnica pueda determinar lo que realmente se requiere para satisfacer esa necesidad. ¿Ok? Ponía el ejemplo del área de informática, que es la que se puede pronunciar qué tipo de computadora o qué características son las que resultarían idóneas para satisfacer la necesidad de determinado equipo de cómputo, ¿no? Como les digo, muchas áreas pensarán pedir lo mejor es pedir con Blu-ray, con monitores, con pantallas muy sofisticadas. Sin embargo, la función para la cual se requiere ese equipo de cómputo es mínima. Entonces, es imposible exigir demasiado cuando no va a ser suficientemente útil, ¿no? Entonces, para ello existe el área técnica. Y bien, debemos conocer también lo claro que es un bien y que es un servicio. Como comentaba, bienes son los objetos, lo tangible, lo que se toca, y el servicio más que todo es la actividad o la labor, obviamente realizada por una persona natural, que somos nosotros, o una persona jurídica, que es una empresa. ¿Ok? Entonces, bienes, recuerden, en lo tangible, servicios, obviamente, es lo intangible, es la actividad o labores que realiza una persona natural o jurídica. Luego hablábamos sobre las especificaciones técnicas que están referidas a bienes. Recuerden, especificaciones técnicas conllevaría a la descripción
de los bienes, ¿no?, a ser contratados. Y lo otro es los términos de referencia que están referidos al servicio, que de algún modo vienen a ser pues justamente término de referencia igual servicio, ¿no? Entonces recuerden, especificaciones técnicas referido a bienes y término de referencia referida a servicios. ¿Qué es una prestación? Cuando hablamos pues de bienes o servicios, también hablamos de una prestación que va a incluir tanto a los bienes como a los servicios. Entonces ahí decimos pues que la prestación es la conducta prometida por el obligado, que es el proveedor, el obligado va a ser el proveedor, sea cual sea su naturaleza, su alcance y su concreción, ¿no? Entonces recuerden, cuando nosotros nos expresamos, podemos decir efectuada la prestación o se está ejecutando la prestación. Ahí nos vamos a referir a bienes o a servicios. Sin ningún temor podemos utilizar este término. Luego hablamos pues qué es el expediente de contratación. Y aquí tenemos que referirnos pues a todas aquellas actuaciones, todos aquellos actos, podemos configurarlos como pasos, que se dan dentro de un proceso de contratación. Obviamente desde la decisión, que es con el requerimiento, hasta que se va a cerrar o va a culminar esa contratación que se efectúa con el pago. Entonces todo ello debe estar dentro de la composición de un expediente de contratación, ¿no? Recuerden, expediente de contratación conlleva o implica todos los actos que se han sucedido justamente en el tiempo que se lleva. Bien, ahora veamos pues, reiterando siempre las ideas, las consideraciones previas. ¿Para qué? Para efectuar un requerimiento. Primero, que el requerimiento, como lo vengo diciendo, va a dar inicio a todo proceso de contratación. Es decir, es el primer paso. Es a partir del cual se podrá ofertar lo mejor. Entonces, por ende, la formulación de este requerimiento debe ser lo más óptimo posible. Segundo, obviamente considerando que el área usuaria es la que elabora el requerimiento, deberá evitar pues requerir o fijar requisitos incongruentes y desproporcionados, ¿no? De tal modo pues que no guarden relación con el objeto de la convocatoria. Me refiero, ¿qué hacen pidiendo, como les puse, un ventilador en un clima frío? Si el ventilador normalmente satisface necesidades en climas cálidos. Otra de las consideraciones que comentaba en su momento era que no se podrá requerir certificaciones internacionales. Estas certificaciones internacionales están relacionadas a certificados de calidad, ¿no? Hay empresas como ISO o CE, como Unión Europea, son las que de alguna manera van a ayudar pues a oficializar quizás un procedimiento. Sin embargo, no tienen un carácter mismo como oficial, no es que la emita el Estado peruano, son entes privados, por eso no pueden ir como obligatorio cumplimiento dentro del requerimiento. Pueden fijarse como factores de evaluación, ¿no? Pueden fijarse como factores de evaluación. Otra consideración previa es verificar la existencia de antecedentes que permitan optimizar el requerimiento. ¿Ok? Es decir,
hay que de alguna manera verificar que la contratación ya anteriormente se ha efectuado. O sea, no es que nosotros compremos cada año, recuerden, cosas distintas. Siempre se trata de contratar cosas similares, de tal modo que podamos fijar aspectos técnicos con las áreas competentes para poder optimizar y pedir lo que realmente se requiere. Otro aspecto importantísimo que hay que considerarlo como consideración previa es los plazos para la atención. Los plazos para la atención es importantísimo que cada usuario y usuaria pueda de alguna manera considerarlos cuando elabora el requerimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos va a permitir pues planificar y prever cuánto nos puede durar un proceso de contratación, de tal modo que ese requerimiento pueda cumplir la finalidad, puesto que hay muchos inconvenientes cuando no se consideran los plazos de atención, puesto que finalmente perjudicarían el o la atención de ese requerimiento. Bien, y entramos pues finalmente a la estructura del requerimiento. Recuerden, señores, que el requerimiento da inicio a todas las contrataciones, incluso hasta las exoneraciones, porque recuerden que las exoneraciones no excluyen la etapa de programación o de actos preparatorios. Entonces es importante pues que sepan que el requerimiento sí o sí va a existir en toda contratación. Primero consideramos pues la denominación, que vendría a ser, como ya hemos dicho, lo que va a impactar, lo que va a llamar al mercado. Una frase corta que va a simplificar todo el objeto de la contratación. Adquisición de computadoras personales, por ejemplo. Bueno, viene la finalidad pública, que constituye pues de alguna manera el propósito, como hemos dicho, que tiene que ver con el interés público, de tal modo que justifiquemos la razón por la cual se está contratando determinado servicio o se está adquiriendo determinado bien. Los antecedentes, que viene a ser todo el desarrollo, todas las razones que uno puede citar, ¿no?, para poder referirnos al objeto de la contratación. Los objetivos es donde apuntamos. Esto suele confundirse con la finalidad, pero guarda relación en realidad. Sin embargo, los objetivos van más allá, porque la finalidad es lo que se da antes, lo que me está justificando pedir algo. Los objetivos es lo que nos va a permitir lograr. Por ejemplo, pues, nosotros necesitamos una computadora para poder implementar en una campaña tributaria. Como finalidad le ponemos pues que va a permitir atender a los contribuyentes. Ok, va a haber un momento presente. Y los objetivos es, a partir de esa atención, que podemos lograr. La credibilidad de los contribuyentes es un objetivo. El otro objetivo es que paguen puntualmente. Otro objetivo es recaudar tributo lo más pronto posible, ¿no? Por ende, se van señalando más referencias como objetivo. Y finalmente, dentro de esta estructura tenemos un cuerpo de requerimiento que es el alcance y la descripción. Este alcance y la descripción, que está referido justamente a todo el contenido que debe tener el requerimiento. Hemos visto la denominación, hemos visto la finalidad, hemos visto los antecedentes, los objetivos, y recuerden además, hay objetivos generales y objetivos específicos.
Es importantísimo que ustedes lo puedan conocer. En cuanto al alcance, miren, en bienes va a haber siempre características y condiciones en las cuales se va a desarrollar pues características técnicas, condiciones de operación, embalaje y rotulado, reglamentos técnicos, normas metrológicas, ¿no? Biosanitarias nacionales, impacto ambiental, acondicionamiento de instalación, modalidad de ejecución contractual, que es llave en mano o concurso público, el transporte y los seguros, así como la garantía comercial, la disponibilidad de servicios y los repuestos, visita y muestras. Otro subcapítulo para considerar en un requerimiento son las prestaciones accesorias a la prestación principal, ¿no? Como el mantenimiento preventivo, el soporte técnico, la capacitación y o el entrenamiento. Es accesorio, señores, es decir, la principal se va a dar, pero viene a ser el complemento. Además, habría que considerar requisitos del proveedor y o del personal, el lugar, el plazo de ejecución de la prestación, expresiones o contenido como entregables, adelanto, subcontratación, confidencialidad, medidas de control, pruebas de conformidad, forma de pago, fórmula de reajuste, importantísimo fórmula de reajuste, señores. Otras penalidades, porque recuerden que la penalidad legal ya está. La responsabilidad por vicios ocultos, declaratoria de viabilidad, la normativa específica es importante porque cada objeto normalmente encontramos que tienen disposiciones que son regulatorias. Entonces es importante conocerlo. Y finalmente los anexos. ¿Qué nos permiten los anexos? Es complementar información que de repente no la podemos leer, sin embargo, es aquella que nos va a permitir complementar y dar alcances de la información que se requiere. Bien, señores, en los servicios es la misma estructura, como hemos dicho, y luego hemos sugerido algún flujo para contrataciones directas. Bien, entonces vamos pues a registrar ahorita el diagnóstico, señores. Les agradeceré por favor unos minutos que van a ingresar para poderlo registrar técnicamente. Ustedes lo descargan, está al ingreso de la plataforma, van a encontrarlo como examen, ¿no? Examen, requerimiento, y por favor serán 30 a 35 minutos en la medida que desarrollen ustedes tranquilamente las preguntas. Por favor, concéntrense, no es nada de otro mundo. Esperemos pues que lo que le hayamos explicado ayude mucho y aporte a este diagnóstico. Bien, unos minutos por favor para que puedan registrar el diagnóstico. Bien, hola, buenas noches. Bien, a los participantes que están presentes, el diagnóstico lo van a encontrar dentro de la plataforma donde está el módulo 3. Van a encontrar una carpeta que dice examen de requerimientos técnicos. Desde ahí van a poder descargar el archivo, señores, para que puedan resolverlo. Si es que no lo encuentran por A o B, actualicen la plataforma y ahí les va a aparecer esa carpeta que dice examen de requerimientos técnicos. Se encuentra dentro del módulo 3, donde están las clases grabadas y el material didáctico. Abajo del material didáctico ahí está una carpeta que dice examen de requerimientos técnicos. Bien, señores, vamos a cerrar pues de una vez este momento del examen, porque es parte obviamente de la sesión. Tal como lo hemos dicho, necesitamos resolver aquellos que obviamente han entregado puntualmente el examen. Se necesita pues que de alguna manera sepan también cuál es la respuesta. Bien,
envíenlo, vuelvo a reiterar, envíenlo a perezsaavedrac@gmail.com. Por favor, señor Márquez, envíelo a perezsaavedrac@gmail.com. Ahí está, en el diálogo que podemos tener, está bien. Está ahí, lo he marcado con negro. La señorita Gallo ya lo envió, efectivamente, confirmado. El señor Walter también ya lo envió, confirmado. El señor Aranda también ya lo envió, confirmado. Falta la señorita Caterín Milagro Rabines y el señor Márquez. Bien. A ver, señores. Bien. Vamos entonces a dar inicio. Yo voy a cortar ya, por favor. Necesito resolver el examen de tal modo que me permita expresarles a ustedes y complementar las respuestas. Bien. Entonces, a ver, señor Márquez, todavía no está llegando. A ver, ya sería el último con él. Ya llegó. Bien. Vamos entonces a resolverlo. Les agradezco mucho. Cerramos el examen. Iniciamos para que ustedes tengan claro las respuestas. Tal como lo hemos dicho, conocer qué es el requerimiento. Está clarísimo. La letra C, recuerden, le insistí, reiteré el término solicitud, que realiza toda área usuaria para atender sus necesidades de bienes y servicios. ¿Ok? Pregunta 2. Las especificaciones técnicas es para los bienes como el expediente técnico para consultoría de obras. No. El expediente técnico es para la ejecución de obras. Tampoco. Perdón. El expediente técnico para la ejecución de obras es correcto. La que sigue los términos de referencia es para los servicios también. Entonces la respuesta es la B y la C. Pregunta 2, respuesta D. D de dedo. El área usuaria es la primera, la dependencia única y exclusivamente responsable de elaborar su requerimiento. ¿Ok? Pregunta 4. En la adquisición de bienes se puede requerir marcas de requerimiento. Solo hemos dicho en caso de estandarización. ¿Ok? Pregunta 5. ¿Qué es el área técnica? La dependencia especializada en el bien o el servicio que es materia de la contratación. También puede ser área usuaria. Respuesta D. Pregunta 6. Comienza con el requerimiento. ¿Qué es lo que da comienzo al requerimiento? El expediente de contratación. Lo hemos coordinado. ¿Qué son los servicios? ¿Son objetos que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades? ¿Objetos? No. ¿Es la actividad o labor que realiza solo una persona natural? No. También puede ser una jurídica. Es decir, en la letra D, de dedo. Pregunta 8. ¿Es parte del requerimiento? Del requerimiento, la denominación, obviamente, la finalidad también, los antecedentes también. Entonces, respuesta D. Respuesta D. Es la que describe el interés público. Recuerden, interés público que se persigue satisfacer con la contratación. La finalidad pública, que es la que la hemos hecho notar e identificar y hemos acentuado. Los objetivos de un requerimiento pueden ser general y específicos. Letra B. No es parte del alcance y descripción de un requerimiento, ahora es distinto. Si teníamos todos, ahora hay que identificar cuál no es. Hemos hablado que los adelantes van, los entregables van, la forma de pago van. Los factores de evaluaciones no van en el requerimiento, no lo hemos considerado y ustedes saben porque no debe estar ahí. Pregunta 12. La forma de pago que puede considerar un plazo mayor al estipulado en la normativa de contrataciones. No, señores, falso. Porque la forma de pago es de acuerdo a la norma, o sea, no puede ir en el requerimiento. Puede fijarse otras penalidades distintas a la penalidad de mora. Verdadero. Recuerden, la penalidad de mora es la legal, entonces las otras penalidades pueden fijarse dentro del requerimiento.
Pregunta 14. ¿Es posible solicitar en el requerimiento de certificaciones internacionales? No, solo pueden ser fijadas como factor de evaluación, letra C. Eso lo hemos venido insistiendo, señores. Recuerden. Eso lo hemos venido insistiendo. Pregunta 15. ¿El requerimiento solamente puede ser modificado? En la medida que resulte del estudio de mercado, porque el comité no modifica. Y no es que sea absoluto. En la medida que resulte del estudio de mercado la variación de algunas condiciones. Letra C. Pregunta 16. ¿Mediante una subasta inversa puede adquirirse bienes que no tienen ficha técnica? Falso. Solo en la ficha técnica. Luego nos dice, señale si es verdadero o falso. A. En el caso de adquisición de bienes, se podrá requerir la presentación de una muestra como parte de la admisibilidad y o calificación y evaluación de propuestas. Verdadero. En el caso de adquisición de equipo de aire acondicionado que incluye acondicionamiento e instalación, se podrá requerir en forma facultativa que el proveedor visite la entidad antes de presentar sus propuestas a fin de que verifique los lugares para instalar los equipos. Verdadero. Para la adquisición de generaciones de generador de potencia se deberá requerir obligatoriamente la realización de pruebas de puesta en funcionamiento, tales como la aplicación de circuitos de enclavamiento, seguimiento y comprobación de la aplicación de polaridades. Dice requerir obligatoriamente, no porque se podrían solamente adquirir. Las entidades no están obligadas a analizar la disponibilidad de servicios y repuestos que existen en el mercado, además de tener en cuenta los avances tecnológicos cuando va a adquirir un bien. No están obligadas, sí están obligadas. Eso es falso. Bien, pregunta 18. El órgano de control interno de una entidad pública puede ser área usuaria. Verdadero, porque es un órgano de control, también tiene necesidades de bienes y servicios. ¿Es necesario efectuar un requerimiento para efectuar exoneraciones? Sí, recuerden que les he dicho que en un requerimiento es obligatorio para toda contratación. No es un objeto de un requerimiento. Hemos hablado de bienes, hemos hablado de servicios, hemos hablado de obras, es decir, ninguno de los anteriores. ¿Ok? Entonces, señores, ¿tienen algún inconveniente, alguna duda, algo que puedan complementar, alguna idea? Solamente me han presentado exámenes, bien, el señor Márquez, el señor Arana, la señorita Gallo. No se preocupen, yo les conversaré la nota a través de la organización. Entonces, no queda ninguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer al respecto. ¿Ninguno? Bien, señores, la sesión referida a la elaboración de términos de referencia para servicios, de especificaciones técnicas para bienes y de servicios para consultoría, de términos de referencia para consultorías, está siendo cerrada el día de hoy. Le tocará la otra sesión ya, factores de evaluación. Yo les agradezco desde ya su atención a subirlo a la página, mandarlo al correo. Ok, trataremos de organizar esta situación respecto al examen. Bien, ¿tienen alguna duda adicional, por favor? ¿Alguien más que quiera entrar? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Bien, señores, entonces estamos pues cerrando la sesión. No sin más que agradecerles, y cualquier coordinación tienen este correo para cualquier inquietud o podamos resolverle o apoyarle con alguna duda. Bien, muchísimas gracias y recuerden que las sesiones siguen los martes y jueves.